Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel, Jorge Rial de Radio 10, buenas tardes. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, obviamente viste todo lo de Cristina. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué te pasó cuando escuchaste? Yo sentí como dos discursos, ¿no? Uno muy técnico primero y otro mucho más político, más Cristina al final. Sí, mira, al principio categórico, porque el engendro que han hecho en esto, que todavía insisten en llamar juicio, Cristina dijo algo así como lapidación, fusilamiento mediático judicial, bueno, que queda consumado cuando ella no la dejan intervenir en el juicio y hacer una respuesta al alegato de dos fiscales que bueno, leyeron un guión, además lo leyeron, Jorge, está prohibido por los artículos del Código Penal. Yo creo que lo hicieron por Zoom para tener la pantalla enfrente y leer un guión de 9 días donde no hubo un solo avance en términos de la acusación que se le hacía a Cristina, porque el problema fue que durante los 3 años de juicio, quienes lo fuimos siguiendo, lo que se observaba es que todos los testigos que llevaban los propios fiscales iban destruyendo una por una las acusaciones, con lo cual a último momento toman de otras causas esto sacado del teléfono de José López, lo toman de otra causa y es el núcleo del alegato de los fiscales para pedir una condena que no tiene nada que ver ni está probado. Decían 3 toneladas de prueba, hay 3 toneladas de Verso, 3 toneladas de Clarín y La Nación con sus tapas, 3 toneladas de mentira mediática, pero no hay ni una sola prueba para culparla a Cristina de algo que ya de movida es absolutamente absurdo, porque vos fíjate que el juicio, y hay que volver sobre esto, el juicio lo que intenta mostrar es que Cristina tenía algún vínculo con Lázaro Báez por el cual le daba obra, pero resulta que las obras se hicieron todas en Santa Cruz, están aprobadas por el presupuesto nacional, cuando las auditó el macrismo en su informe, y ese informe salió durante el gobierno de Macri, y yo no lo podía creer, porque buscaron auditores y expertos para que demostraran que se había pagado sobreprecio, que las obras no se habían terminado, que habían sido sin licitación, o vaya a saber qué cantidad de cosas, y se comprobó todo lo contrario, que las obras se terminaron, se pagaron en precio, fueron con licitación. Hasta ahí era lo que sabíamos. Toda la presunta acusación de obras que se realizaron en Santa Cruz y que la responsabilidad de Cristina habría sido enviar la ley de presupuesto que contenía obras como para todas las provincias, aprobada por todo el Congreso de la Nación y después ejecutada por otro gobierno con el que tampoco en aquel momento había un vínculo con el gobernador, o sea que era todo un gran disparate. Caídas todas esas pruebas, aparecen 2 hechos. El primer hecho es que se conocen los vínculos del fiscal, de los fiscales y de los jueces con Mauricio Macri. Iban a jugar al fútbol a su quinta. Sí. Es una cosa escandalosa, Jorge. Vos te das cuenta que vínculos entre fiscales y jueces, entre fiscales, jueces y el principal, llamémoslo, perseguidor de Cristina, el que está buscando esta condena cuando fue presidente y ahora también y antes de ser presidente. Entonces, la verdad que te juegan jueces parciales, que no se demuestra nada. Bueno, ahora sacaron una montaña de teóricos WhatsApp de José López, donde teóricamente en 3 WhatsApp se comprobaba algo que no se sabe todavía qué. Cristina lo que acaba de hacer realmente pone las cosas un poco en su lugar, porque muestra que el lawfare no solo es ataque a los dirigentes del campo popular, y no solo ese ataque tiene como objetivo digamos las personas mismas de los dirigentes, sino imponer determinadas medidas en política económica, determinados gobiernos, desprestigiarlos para que se pierda la representatividad, para que sus nombres estén estigmatizados y señalados, pero no solo eso, sino que es un sistema de impunidad al macrismo. Cuando Cristina dice y muestra con los mensajes y deja muy en claro que el presunto nuevo testigo clave, que es tomado de otra causa y sin posibilidad de incorporarse a la prueba, que es José López, cuando se ve la verdad del todo de los mensajes,
hay una cantidad inmensa de mensajes con empresarios, pero no precisamente con Lázaro Báez, sino con el amigo del alma o el amigo de la vida de Macri, hablando de obras, hablando de pago de obras, lo cual, bueno, después lleva a preguntarse qué pasó con los bolsos de López, y Cristina dice muy en claro, esa plata que estaba ahí nunca se investigó de quién era, pero todo indica, no solo por lo que menciona Cristina del Banco Finansur, no solo por el hecho de que Odebrecht y Exa, la empresa de los Macri, estaba en el soterramiento, no solo porque Macri firma un decreto donde le da toda la plata que la empresa no trae, no solo por todo eso, sino porque Odebrecht aceptó que había dado coimas en Argentina. Sí. Por el soterramiento. Entonces, a ver, todo hace con todo, y la verdad que la que termina en el banquillo de los acusados y con la sentencia escrita de antemano es Cristina Kirchner, que no está en ese teléfono, que en los 3 años que hubo de juicio nadie consiguió involucrarla ni nombrarla, entonces ahora con un pase de magia sacan este conejo de la galera, y en lo técnico que vos decías como primer parte del alegato, queda muy claro que no era solo mostrar algo que no demuestra nada, sino sobre todo esconder cuestiones graves, cuestiones claves, para causas que no quieren que se conozcan. Sí. Y después está totalmente de acuerdo, esta parte técnica, digamos, pero hay una segunda parte, ese final donde ella ya levanta un poquito más la voz, y digamos la Cristina que nos tiene acostumbrado, donde da una frase, varias, pero hay una muy interesante, porque después lo engancho con el balcón, la viste salir en el Senado, cuando gritaba la marcha, que cante la marcha. Cuando termina su alegato y dice, no me persiguen a mí, persiguen al peronismo. Digo, hay como un llamado a la historia del peronismo a partir de hoy, ¿no? Incluso como unificación del peronismo. Mira, a mí me parece que estos días, digamos, y estos años de gobierno inscriptos en una situación, empecemos por el contexto, más allá de todo lo que uno quiere decir del frente, lo que quiere decir de nuestra oposición. Ahora no tenemos ni presupuesto, porque el bloque opositor decidió no darle presupuesto. Esto solo había pasado una vez durante el gobierno de Cristina, y yo creo que se disponen a 2 años seguidos dejar al gobierno sin presupuesto por la situación en las cámaras. Esto son hechos, digamos, de boicot muy claro, porque sin presupuesto obviamente también se dificultan las cosas, y más allá de todo lo que uno puede decir, en estas condiciones tan difíciles para gobernar en el planeta entero, con una pandemia y luego con una guerra, condiciones que todo el tiempo ponen en tensión la creatividad, la uniformidad, digamos, de cada una de las decisiones, los apoyos, las discusiones que hay que tener, porque te repito, Jorge, las cosas que se están viviendo a nivel mundial, mira, hace 100 años no había una pandemia, y desde la Segunda Guerra Mundial que no había guerra en Europa. Sí. Lo que está pasando con los precios del petróleo, de los alimentos, lo que pasó durante la pandemia y lo que empezó a ocurrir después, que fue una recuperación muy grande. Creció el empleo, creció el producto. La provincia de Buenos Aires tuvo el año pasado un récord en términos de crecimiento, después de la caída también muy fuerte de la pandemia, pero obviamente con dificultades para que en el marco de precios muy altos de insumos básicos y consumos básicos, esto sea redistribuido. Bueno, en esa situación a mí me parece que la oposición y lo que Cristina llama muy bien un partido judicial, que tiene esto en su plan de trabajo hace mucho tiempo, que está preparando esta causa y la sentencia hace mucho tiempo, yo creo que huelen que la situación económica compleja se ve contrarrestada por una unificación de todo el área económica del gobierno, por nuevas iniciativas, y yo creo que entonces salen con esto, que es un poco una forma también de estar en campaña electoral, como ya lo hemos visto, tienen montones de candidatos, están recorriendo, estuvieron diciendo que el gobierno no terminaba, que qué hacemos con tal cosa, ahora, tal otra, y ahora salen con esta embestida en lo judicial, que tiene como fue en el 15, porque yo también, el lawfare, digamos, la persecución política, mediática y judicial, fue determinante en que Macri ganara las elecciones en 2015, porque en aquel momento incluso causas que ahora se cayeron como un piano,
no sé, te hablo de dólar futuro, memorándum, tenían un montón de causas que eran como esta, puro humo en lo real, en lo fáctico, pero que lo envuelven con jueces amigos, fiscales amigos, amigos literal, compañeros del fútbol y del pádel, que fueran a visitarse, que obviamente participan de la misma ideología y seguro de los mismos objetivos. Axel. Pero bueno, eso no estaría mal si no implicara que entonces determinan las sentencias, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que obviamente une al peronismo, para terminar. Une al peronismo porque lo dijo muy claramente Cristina, pero creo que es algo que se vio ayer en tiempo real y de manera espontánea, donde salieron muchísimos intendentes, donde salimos muchísimos gobernadores, donde salieron los bloques provinciales y nacionales, donde salieron incluso expresiones muy poco frecuente, como es el caso de algunas fuerzas de izquierda, como es el caso del propio, lo escuchaba hoy en Recortecitos, Pichetto, o el propio Pañi, gente a decir, miren, esto que están haciendo es un escándalo, y si van a hacer este escándalo cuando son oposición, trabajando con una Corte Suprema, tal como tenemos, con instancias judiciales directamente impuestas por el macrismo, y bueno, imagínate si son gobierno. Axel, Sofía Caram, ¿cómo va? Buen ¿Cómo día. andás, Sofía? Bien, muy bien. Me agarro de lo que decís respecto de esto que venía pasando en el gobierno. Bueno, asume Sergio Massa, se ve un equipo económico unificado dentro del Frente de Todos después de dificultades que se habían atravesado en ese sentido. Pero la verdad es que los anuncios, o al menos los últimos anuncios del equipo económico, implicaron subas de tarifas, que se están redireccionando los subsidios, pero que van a implicar subas de tarifas, del congelamiento de la planta de empleados y empleadas públicas. Digo, hay todavía una cuenta pendiente que tiene que ver con los sectores asalariados. ¿Cómo se traduce eso ahora de aquí en más? Mira, permitime hacer primero felicitaciones, porque no por la mención de Cristina, sino por el laburo que hiciste. Gracias. Junto con muy poquitos siguiendo un juicio. No te voy a contar a vos que todas las acusaciones las tiraban abajo los propios testigos que llevaban los acusadores. Eso ha sido una cosa insólita, la verdad, una bancarrota jurídica la que tuvieron. Por eso inventan esto de López a último momento y un montón de conexiones. Y después esas cosas tipo no podía no saber, digamos, todas presunciones, me hace acordar a otros capítulos en otras latitudes del lawfare donde decía, mirá, la verdad, que no haya prueba de que Lula es dueño del departamento justamente indica que las escondió muy bien, pero es dueño del departamento. O sea que probar tu inocencia vendría a ser una constatación de tu culpabilidad. Y acá es ese mismo caso, que no haya sobreprecio, que no haya un direccionamiento, que no haya... Todo eso prueba que hay una asociación ilícita que funcionaba a través de actos de gobierno auditados, digamos, presupuestos, vistos por la CIGEN, después licitaciones. Todo eso ahora resulta que era un instrumento para delinquir sin poder demostrar ni siquiera, ¿no? Porque además también pienso eso, la dimensión de el volumen que ellos dicen que tiene toda esa obra pública y después lo que tienen para probar son unos alquileres, imagínate, es inverosímil. Bueno, yendo al otro tema, con respecto a la cuestión económica, si me permiten un segundito, yo creo que lo que ha ocurrido, obviamente llegamos al gobierno con un endeudamiento inmenso, privado, y con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, ya auditando nuestra economía después de que Néstor nos sacara ese lastre, porque la verdad que el Fondo Monetario Internacional no tiene nada para mostrar de colaboración con la Argentina, y bueno, este fue el peor capítulo, el de Macri, le prestó 45.000 millones de dólares que no están y se fueron por la fuga. Y también habría que investigar todo eso, pero bueno, el aparato judicial que hace esta justicia selectiva obviamente no lo va a hacer. Bueno, después de eso vino la pandemia. Obviamente la pandemia generó problemas insólitos, inusitados,
inesperados y desconocidos, como fue una interrupción del proceso económico, un parate muy fuerte de la economía, pero no ni por una crisis financiera, ni de deuda, ni nada de eso, sino que simplemente la cuestión sanitaria interrumpió el proceso económico, y en el 2021 se inicia una fuerte recuperación. El año pasado la provincia de Buenos Aires creció 11,4 puntos, es el crecimiento más alto del registro histórico. Obviamente veníamos de caer 9, pero así todo se recuperó lo de la pandemia y más. Ahora, ¿qué particularidad tiene acá y en el mundo la recuperación de pospandemia? Mucha más concentración de la riqueza. Se la quedan 3 o 4 vivos, como dijo Cristina. Sí, pero ha pasado en todo el planeta. Ha pasado en todo el planeta. Aquí se recuperó empleo, se recuperó producción, pero los frutos de todo ese esfuerzo, los frutos de esa recuperación, incluso los frutos de la política pública de crédito, de la política de acompañamiento de la demanda, no han sido distribuidos entre el conjunto de la sociedad, menos todavía los sectores populares y menos todavía los trabajadores, sectores medios. Esto, repito, es un fenómeno mundial que se agrava con la guerra, porque la guerra sube los precios de combustible, sube los precios de alimentos, que son sectores con altas rentas y ni mucha creación de empleo, ni menos todavía un proceso de derrame, distribución, nada de eso ocurrió. Entonces estamos ante un desafío enorme, evidentemente, porque dos cosas. Primero, toda esa riqueza que se concentró, lo decía también hoy Cristina, nosotros en 2015, último gobierno de Cristina, cuando yo era ministro de Economía también, 52% del producto, del ingreso, era de los trabajadores. Y el resto de los empresarios. Ahora estamos en una situación no que es inversa, un poquito más, sino que se concentró mucho más, casi 60 para los trabajadores, más de 60 y 38 para los 60 para los empresarios, 38 para los trabajadores. Eso uno puede decir que injusto, que mal, que buena recuperación, pero que mal que se apropió. Ahora, eso trae un problema más. Genera masas de riqueza muy grandes, en muy pocas manos, que tienen, obviamente, posibilidad, medios, etcétera, para llevarlos a procesos especulativos. La fragilidad financiera que tiene el proceso de fuerte crecimiento que hubo se desprende de esta naturaleza injusta y regresiva en lo distributivo. Entonces, es un desafío que necesita también espalda política, porque evidentemente cada vez que se plantea alguna de estas cuestiones, que bueno, que los recursos que se fugaron contribuyan a pagar la deuda, incluso la contribución de las grandes fortunas, incluso este impuesto a las rentas inesperadas, todo eso cuenta con el PRO y el macrismo, que bueno, que defienden esos intereses. Entonces, eso genera un crecimiento, para sintetizarlo, muy veloz, con creación de empleo, pero muy flojo en lo distributivo. Así que hoy lo que hay que hacer, y vos lo planteabas también, estamos en un momento donde hubo una embestida especulativa muy grande, sin duda. Yo señalé, y en su momento, y lo hago de nuevo, en junio, el 4 de junio, por ahí, Lacunza y Laspina, dos economistas del macrismo, salieron a decir que la deuda en pesos del gobierno no la iban a pagar si ellos eran gobierno, lo cual obviamente, como cuando fue lo de los fondos buitres y fueron a decirle a los buitres que ellos le iban a pagar todo, ahora dicen que la deuda que viene de la época de Macri se va, es muy difícil desarmarla, y más después de la pandemia y con guerra, pero bueno, salieron a decir que ellos no la pagarían. Eso obviamente generó un descalabro financiero, después la salida de Guzmán. Hoy hay que estabilizar la cuestión financiera, que es el trabajo que se está haciendo inicialmente, y hay que hacerlo también contando con que Macri nos deja el lastre del fondo. Bien. Porque el lastre del fondo, con el acuerdo que se cerró, cada desembolso del fondo para pagar los vencimientos de Macri, cada desembolso que hace el fondo para pagar los vencimientos de Macri necesita una aprobación del fondo. Y esto obviamente es algo muy complejo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez estabilizada la cuestión financiera, se está discutiendo, y es público que se está haciendo, cómo reforzar salarios, ya se ha hecho con las jubilaciones. Es necesario también, no solo por una cuestión de justicia, no solo porque la inflación se come el salario, sino también porque eso le va a dar estabilidad al sistema, fortaleza al sistema, solidez al sistema, porque si se genera ganancia en un polo y del otro lado pobreza,
y eso se va a la especulación, evidentemente no solo el crecimiento se distribuye mal, sino que todo el tiempo están los mercados financieros al rojo vivo. Entonces, en cambio, si hay demanda, hay consumo, y bueno, se genera también inversión y más estabilidad. Axel, como siempre, un gusto, abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para ustedes.